5.3 Los principios de la física cuántica son decoherentes. Los supuestos decoherentes fueron establecidos desde el primer tercio del siglo XX por la Escuela de Copenhague, que forma parte de la ciencia que oficializa la actual academia. Con excepción del principio de complementariedad propuesto por Niels Bohr, que aún contiene las limitaciones reduccionistas del materialismo físico, la decoherencia de la mecánica cuántica se expresa por 7 principales principios que, como se explicó, tienen coherencia matemática y tienen coherencia lógica, ya que en el límite de su paradigma físico no puede haber explicación lógica mientras se limite a una mecanicidad materialista. Excluyo de estos la formulación de ondas de Erwin Schrödinger y los orbitales no colapsables de los electrones de Niels Bohr, por ser ambas de uso matemático, y el principio de exclusión de Wolfgang Pauli, cuya explicación es lógica y coherente. Los decoherentes principios son 5.3.1 El principio de la incertidumbre cuántica. Formulado por Werner Heisenberg de la Escuela de Copenhague, establece la dualidad onda-partícula que da origen a la madre de las explicaciones reduccionistas y demás explicaciones decoherentes, y dice que nunca se pueden observar al mismo tiempo los fenómenos existenciales de una onda y los fenómenos de su partícula. Onda se refiere a la frecuencia, amplitud, longitud de onda. Partícula se refiere al tamaño, masa, carga, momento, etc. Es decir que, cuando se observa un fenómeno cuántico, la materia se puede comportar como una onda física, cuya observación es mutuamente excluyente con la observación como partícula y viceversa. Pero materialmente no se puede observar a la onda y a la partícula al mismo tiempo. Sobre este principio, en su libro El Gran Diseño, Hawking y Mlodinow reconocen la incoherencia implícita de la relativa dualidad onda-partícula. Para algunos el propósito es más útil interpretar las partículas como ondas, y en otros es mejor interpretar las ondas como partículas, pero estas maneras de pensar son puras conveniencias. El principio de incertidumbre establece que el estudio de onda y partícula es mutuamente excluyente, y Niels Bohr justifica esta explicación diciendo que las consideraciones ontológicas no tienen lugar al decir que no hay lugar a la lógica filosófica. Es decir, que aprueba la decoherencia, bajo la base racionalizante que la intersubjetividad importa más a la ciencia que la objetividad. En términos de una realidad independiente, se refiere a que para sus fines cientificistas es conveniente independizar la realidad física de la realidad holística. Es válido decir que la base de la ciencia es la intersubjetividad y no la objetividad. Es más, para Bohr tiene lugar el principio epistemológico de la complementariedad aplicado universalmente entre disciplinas. Él dijo, por ejemplo, para comprender instinto y razón, sociología y psicología, mente y cuerpo. Así, Bohr declara que onda y partícula son complementarias.
Quiere decir que, más que crear incertidumbre, crean complementariedad, que onda y partícula se concentran en una realidad intersubjetiva, para lo cual no hay una descripción única. Yo digo que sí la hay y debe ser holística, sino descripciones adoptadas a contextos que son mutuamente excluyentes, pero todos necesarios para agotar la realidad, que tratan de mantenerla dentro del orden físico, donde la onda no tiene sentido físico y no es más que un elemento auxiliar para los cálculos. Implícitamente, Bohr admite el sentido metafísico de la onda, pero que tan solo merece ser tomada auxiliarmente para evitar introducir variables intangibles, metafísicas o espirituales, llamadas no locales. Los comentarios intercalados dentro de las citas sin cursivas y entre paréntesis son míos. En su libro La complementariedad, una filosofía para el siglo XXI, J. Roldán, Penn Dove y G. Guerrero, académicos de la Universidad del Valle, Colombia, agregan: Bohr propone la complementariedad como una nueva relación lógica entre los conceptos del lenguaje clásico, la cual permite dar cuenta de experiencias que no se pueden explicar en el modo normal de uso de ese lenguaje. Bohr admite no poderlo explicar en un lenguaje ontológico, o sea, lógico y coherente. Bohr propone un nuevo uso del lenguaje clásico, el modo complementario de descripción, frase que podría complementarse holísticamente con la propuesta EPR de Einstein y la de David Bohm, que los académicos de esta universidad aportan cuando dicen: y su escuela, la de Bohm, que propone incluir dentro de la ciencia a la onda de naturaleza metafísica, cuya existencia como expresión de inteligencia cuántica es demostrada experimentalmente por éste. El nuevo contexto se expresaría en términos de las nuevas entidades y las ya conocidas. Es indudable que se trata de una posibilidad lógica, o sea, no de coherente. El problema es que esas nuevas entidades tienen que ser no locales. Yo pregunto, ¿quién dijo que tienen que ser locales? Es decir, que si para acercarnos al conocimiento verdadero, como lo propone inteligencia espiritual, hay que hacer ciencia holística, ¿por qué no considerar variables que tienen naturaleza metafísica y no física, como lo son la mente cuántica y el espacio-tiempo metafísico, cuyo escenario es más rápido que la luz? No importa que estos académicos digan, lo cual implica que la labor de construcción del nuevo contexto teórico es sumamente ardua. Más adelante me refiero a no temerle a lo arduo. Estos académicos vuelven a aceptar una realidad no física, calificándola de independiente. Por otra parte, aún aceptando que la realidad física solo es una realidad empírica, todavía es posible aceptar la existencia de una realidad independiente no física, como es el caso con D'Espagnat. Al respecto, Bernard D'Espagnat, profesor emérito de la Universidad de París, pese a haber sido compañero de estudios de Bohr, Fermi y de Broglie, fue uno de los especialistas en la no localidad, a favor de introducir lo metafísico dentro de la física y en las implicaciones filosóficas de la física fundamental. Los académicos de Univalle agregan:
En conclusión, la aceptación de la epistemología de Bohr y del carácter empírico de la realidad física no nos compromete entonces necesariamente a un rechazo total de la noción de realidad independiente. Realidad independiente de lo no local o lo no físico, es decir, que el compromiso de los académicos con el paradigma dominante es desdeñar, por ser muy arduo, y rechazar la adopción de la realidad metafísica o espiritual, y tomar solo en cuenta la realidad física como independiente de la realidad holística. Fiel a su formación reduccionista, estos académicos se mantienen a favor del modelo de coherente y cerrado de la escuela bohriana de Copenhague, que contiene el paradigma del reduccionismo a solo lo físico, la que consideran una realidad independiente, como si de la realidad holística se pudiera independizar lo físico de lo no físico, cuando ambas naturalezas son indivisiblemente parte de un todo. Aunque admiten la noción de la existencia de lo no físico, excluyen su estudio bajo la excusa de ser una labor de construcción sumamente ardua. Cabe preguntarse si por temerle a lo arduo de un trabajo, debemos aceptar que la ciencia siga estudiando solo lo físico, pese a la aceptada noción de que la realidad es holística y que incluye irremisible e innegablemente lo metafísico. Para perjuicio de la formación de futuros profesionales y hombres de ciencia. Qué flaco favor le hace entonces la academia y la ciencia al conocimiento de la verdad, al omitir el estudio de la parte metafísica de la verdadera realidad. La actitud real de los académicos de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, es un buen ejemplo de un tímido intento insuficiente para flexibilizar el paradigma reduccionistamente materialista de la física cuántica. En mi opinión, en honor al conocimiento verdadero, al cual la universidad debe su razón de ser, es imperativo que cambien su paradigma reduccionista, que ya es obsoleto y que llaman realidad independiente, por el paradigma holístico que propone inteligencia espiritual. Por lo que sobrada razón tiene al respecto el gigante del pensamiento Edgar Morin, autor de, entre otros libros, Introducción al pensamiento complejo y Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Este último realizado a pedido de la UNESCO, por lo que es conveniente volver a enfatizar de sus libros las siguientes citas, con mis comentarios intercalados en letras no cursivas. Morin. El pensamiento simplificante es incapaz de concebir la conjunción de lo uno y lo múltiple, aplicable a lo local y lo no local, o unifica abstractamente anulando la diversidad, aplicable a abandonar reduccionismo materialista, unificando las dos partes de la realidad holística, o, por el contrario, yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad. Lo dicho por Morin es aplicable a los académicos del Valle cuando reconocen la existencia de la realidad de lo no físico independiente de lo físico, pero yuxtaponen las dos diversas partes sin concebir la unidad. Puesto que no se debe desmembrar la verdadera realidad que es holística, se debe respetar el hacer ciencia con el conocimiento verdadero
de un pensamiento sistémico unitario que, como físicos, mal pretenden desconocer. Moran continúa: así llegamos a la inteligencia ciega, aplicable a Bohr. Las realidades claves son desintegradas, mientras los medios producen la cretinización vulgar. La universidad la produce a alto nivel, aplicable a los referidos académicos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La metodología dominante, como la de coherencia en la física cuántica, produce oscurantismo, como la incomprensibilidad de las explicaciones dadas en la física cuántica. Estamos siempre en la prehistoria del espíritu humano, porque la conciencia del espíritu sigue siendo ignorada. Y por eso el problema duro sigue sin resolver por parte de la neurociencia y de la genética cuántica. 5.3.2 El principio de interferencia cuántica explica que la materia, hecha de partículas cuánticas concebidas como ondas, interaccionan en un patrón múltiple de anulación, ampliación de la energía al pasar simultáneamente por dos o más rendijas a la vez, por el principio de superposición cuántica. La misma partícula pasa por dos rendijas a la vez. Hawking y Mlodinow comentan en su mencionado libro: una consecuencia importante en mecánica cuántica es la posibilidad de observar lo que se denomina interferencia entre dos conjuntos de partículas. Normalmente se cree que la interferencia es un fenómeno de ondas. Stephen Hawking llegó a señalar en sus primeros libros que el fenómeno se producía incluso cuando solo se emitía una sola partícula y no como un conjunto de partículas. Esa sola partícula, según Hawking, pasaba por las dos rendijas a la vez, lo cual considero llevar el caso a un extremo absurdo muy difícil de lograr. No veo ninguna utilidad práctica querer montar ese experimento en una costosísima operación en un acelerador de partículas. Este fenómeno es formado cuando una emisión de un conjunto de electrones pasa por dos rendijas verticales, observándose en una pantalla al fondo una formación de zonas de impacto verticales claras y oscuras, llamado patrón de interferencia cuántica, que según la mecánica cuántica obedece al principio de superposición cuántica, descrito en el siguiente numeral 5.3.4. La superposición cuántica sirve para explicar la formación de este patrón, que corresponde a la superposición de ondas de electrones que se agrupan en mayor concentración en las franjas más cercanas a las rendijas y van perdiendo concentración progresivamente a medida que las franjas verticales del patrón se alejan simétricamente del centro de proyección de las dos rendijas. Esta formación es claramente el resultado de interferencia de un comportamiento de ondas y no de partículas. Como ya anteriormente ha admitido Bohr y posteriormente los académicos de la Universidad del Valle, la onda es metafísica, tal como lo propuso Bohm. Y por arduo que sea el trabajo que anticipan los académicos,
Es la hora de explicar la forma en que estas ondas metafísicas interactúan. El trabajo arduo lo hace inteligencia espiritual para todos los principios de la física cuántica, en todos los numerales bajo 6, y más específicamente para este principio en 6.1.2, que reemplazaría a 5.3.2. Para dar la correspondiente explicación de coherente de que la porción física de la realidad independiente de este patrón formado por partículas y no por ondas, Bohr declaró: la onda no tiene sentido físico y no es más que un elemento auxiliar para los cálculos. Declaración utilitarista que beneficia la necesidad práctica de la tecnología, a la cual solo le interesa los cálculos matemáticos, perjudicando con la explicación la de coherente lógica que exige la ética filosófica con derecho a saber el conocimiento verdadero. Pero la de coherencia obviamente persiste en este principio al aseverar ilógicamente que una partícula puede pasar por dos rendijas al mismo tiempo. Igual crítica se aplica para las explicaciones en los principios contenidos en los siguientes numerales de 5.3.3 a 5.3.7. El principio del salto cuántico. Explica con decoherencia la discontinuidad existencial de una partícula que cambia de lugar en el espacio físico de un brinco sin hacer trayectoria alguna, brinco que no tiene duración alguna en unidades de tiempo, o sea, instantáneamente, de una posición espacial a otra, sin hacer trayectoria alguna ni solución de continuidad. La nociva influencia de esta insólita concepción ha servido incluso fuera de la física cuántica. No solo lo utiliza Deepak Chopra en sus libros, también como base de un nuevo y racionalizante concepto presentado en la red con propósitos comerciales que predice mágicamente el bienestar cuántico gracias a terapias que producen saltos cuánticos, como un sesgo que elude toda necesidad de explicación racional. Erwin Schrödinger, 1887 a 1961. Físico austríaco que desarrolló la formulación de la física cuántica conocida como la mecánica ondulatoria, recibiendo como resultado de estos trabajos el Premio Nobel en 1933. Es reconocido como un científico de la vieja escuela, cuyos trabajos acerca de la mecánica ondulatoria apuntaban a rescatar el sentido común según las ideas clásicas para la física cuántica. La idea detrás de la mecánica ondulatoria surge del trabajo realizado por Louis de Broglie, que consideraba a los electrones en su comportamiento ondulatorio. Respecto a los conceptos extraños que suponía la cuántica, tales como el salto cuántico o el papel de observador en la determinación de la realidad, Schrödinger decía: «Esto me disgusta y hubiera querido no tener nada que ver con el desarrollo de esta disciplina». 5.3.4 El principio de la superposición cuántica. Explica que
La coexistencia no separada de pares de partículas en espacios físicos diferentes es en el mismo instante de tiempo. O sea que por saltos cuánticos, bilocación instantánea, están física y permanentemente comunicados en el mismo instante de tiempo, sin admitir la existencia de la comunicación de las mentes cuánticas a velocidad mucho mayor que la de la luz, de las mentes cuánticas de las partículas, que inteligencia espiritual propone como solución coherente para eliminar la apariencia que se hace, por ejemplo, para mantener su simetría de giros vorticianos conocidos como spin. La escuela de Copenhague, cuyos principios básicos son parte de la ciencia oficial que se imparte académicamente en todas las universidades e instituciones educativas, indica que la superposición cuántica es un fenómeno invisible cuando se da la interacción coherente de una onda con su entorno. Es el estado natural de la materia cuántica, no visible en el mundo de la física clásica newtoniana del orden de lo macro, pero que, al observarlas bajo los efectos del principio presentado en el siguiente punto 5.3.5, colapsan y desaparecen todas las ondas, menos una. La decoherencia de este principio fundamental basa su existencia en la teoría de mundos paralelos, que propone, sin prueba de su existencia, nuevos universos por suposiciones ramificadas. Sirve para revivir en decenas de videos divulgados en la televisión satelital y fibra óptica de ficciones que racionalizan los agujeros de gusanos y pretenden hacer posible experimentar el retroceso del tiempo. Lamentablemente, estos videos utilizan declaraciones racionalizantes de reconocidos físicos y académicos, que mercenariamente son contratados para dar a los videos visos de no ficción. Teoría descalificada por Hawking en el 2004, bajo el calificativo que pertenece más a la ciencia ficción, pero revalidada por él mismo en el 2010 para negar la necesidad de la existencia de Dios. Roger Penrose y Stuart Hameroff se acercan tímidamente, sin dar una explicación totalmente lógica, a una posición de menos de coherencia cuando afirman: las superposiciones crecen hasta encontrarse en el umbral físico-metafísico. 5.3.5 El principio del colapso de la función de onda cuántica. Explica que cada vez que se hace una medición, desaparece la función de la onda, quedando solo observable la partícula cuando se realiza la observación de la misma. El PhD Stuart Hameroff propone que la conciencia surgiría del colapso de la función de onda sobre sí misma, posición semejante a la de Rodolfo Ginás, neurofisiatra colombiano de talla internacional, para explicar cómo surge el mito del yo, por efecto del cese de actividad neuronal. Un ejemplo hipotético de esta decoherente explicación es el conocido caso llamado el gato de Schrödinger, que el lector puede consultar en Internet. Se evidencia lo nocivo de esta decoherente explicación cuando se pretende usarla para explicar racionalizantemente una solución al problema duro de la naturaleza de la conciencia. Nuevamente se intenta sin mucho éxito
explicar fenómenos de naturaleza metafísica como la conciencia, con explicaciones para lo físico, lo local, provenientes del reduccionismo de la mecánica cuántica. Seguimos, como dice Moran, en la prehistoria de la conciencia. 5.3.6 El principio del entanglement. Entrelazamiento cuántico. Traducida por los físicos como enredo o enmarañamiento, y en algunos videos como entrelazamiento, es un fenómeno observable de intercomunicación entre las partículas cuánticas que la mecánica cuántica explica apoyada en las explicaciones dadas en el punto 5.3.4 anterior, diciendo que resulta de la superposición cuántica de todas las posibles funciones del estado del sistema total. Para corregir las ilógicas explicaciones de coherentes en la evidente intercomunicación entre las partículas, se requeriría que la mecánica cuántica admita que esta intercomunicación no es de naturaleza física. Para ello se necesita introducir el concepto de inteligencia espiritual de intercomunicación entre mentes cuánticas, como lo explico en 6.1.6. Es decir, que se debe usar variables no locales que estudien la implicancia que las partículas tienen una conciencia cuánticamente inteligente producida por una mente cuántica no física. Esto es holísticamente reinterpretado por inteligencia espiritual como la permanente interconexión de las mentes cuánticas de todas las partículas. Así podría el holismo de la mente cuántica, impulsado por el simbiotismo sinérgico de la mente evolutiva del Simbre, hacer que la evolución perfectible para configurar la mayor complejidad de las mentes biológica y psicológicas en seres ya no del reino mineral, sino de los reinos vegetal y animal, incluidos los humanos, que ayude a explicar también lo observado en fenómenos que, aunque evidentes, aún carecen de explicación racional, como el sincronismo de Carl Jung, el de los campos mórficos de Rupert Sheldrake y el sincrodestino de Deepak Chopra, y muchos otros fenómenos parapsicológicos. 5.3.7 El principio de la función de onda unificada. Explica lo que sucede en condiciones físicas extremas cercanas al umbral de lo físico-metafísico, como en el caso del condensado Bose-Einstein cerca al cero absoluto y el colapso de la materia por concentración masiva de la gravedad en agujeros negros masivos, donde sólo se puede asignar una función de estado al sistema total. Las partes no tienen individualmente características propias, dadas por las leyes universales de la naturaleza física, sino características comunes, como si cada individuo desapareciera para formar un todo, lo que conduce a pensar que ese todo es el escenario inmaterial de la singularidad tódica. Una visión coherente, sin la racionalizante de coherencia, sería el admitir que, bajo estas condiciones extremas, las partículas se prepararían para desmaterializarse e integrarse al escenario de la singularidad, que ya no es física y que aún permanece como parte de la teoría del todo, que es parte integrante del modelo estándar de la ciencia unificada.
Para inteligencia espiritual, las partículas se prepararían para todificarse, o sea, para integrarse al escenario de lo tódico. 5.4. La racionalización que defiende la validez de la decoherencia. Por lo anterior, esta problemática no impide el logro de exitosos diseños de mecanismos, instrumentos, máquinas y aparatos que, para su mejor funcionamiento, reproducen fenómenos cuánticos, lo cual ha permitido a los físicos preservar la coherencia dentro de sus principios, ya que poco importa su incoherencia lógica si lo que interesa son las aplicaciones técnicas. Así, mediante suficientes aproximaciones de formulaciones matemáticas, la mecánica cuántica y sus principios son materia de enseñanza profesional a físicos e ingenieros. Como un ejemplo, véase la forma como nuevamente se define la decoherencia mediante avanzadas fórmulas matemáticas utilizadas en las versiones en español e inglés de Wikipedia, que representa la forma convencional como académicamente se enseña y que causa la problemática de no poder entender a la mecánica cuántica y sus consecuentes efectos nocivos que se extienden para contaminar nuestra cultura en otros campos del conocimiento. Son los cálculos los que contienen la suficiente aproximación para ser exitosos, pero su fenomenología no es lógicamente explicada, en detrimento de un conocimiento verdadero, que es lo que exige la ética como parte de la filosofía. Solamente se ha comprobado la efectividad aplicativa de la física cuántica en el notable progreso para el reciente desarrollo tecnológico habido en diversas aplicaciones científicas a nivel atómico, subatómico, en las telecomunicaciones, la medicina, la informática digital y virtual, la nanorobótica, etc. 5.5. Limitaciones de la decoherencia para el desarrollo del conocimiento verdadero. El conocimiento verdadero de la ciencia tiene su último reducto en los confines de la física cuántica. El reduccionismo materialista de la mecánica cuántica de no permitir la existencia de variables no locales ni dentro ni más allá de la singularidad establecida por la teoría del todo, traslada para los cientificistas la necesidad de recurrir nuevamente a la decoherencia para renormalizar y obtener valores finitos y continuar dando explicaciones dentro de lo físico para el escenario de la fuerza tódica. El término renormalizar es utilizado por Hawking y Mlodinow, y el proceso de renormalización es explicado en las páginas 123 y 124 de su mencionado libro El Gran Diseño, donde textualmente tienen la honestidad de reconocer al referirse a este proceso. Esas manipulaciones pueden parecer el tipo de cosas que nos hacen obtener mala nota en los exámenes de matemáticas en la escuela. Y la renormalización, en efecto, es matemáticamente discutible. Hawking lideraba entre los físicos la necesidad de lograr una teoría cuántica de la gravedad mediante matemáticas de teoría de cuerdas, de supercuerdas y de membranas que conducen, según él, a la teoría M, construida por el físico Edward Witten, PhD del Instituto Tecnológico de Massachusetts, para así eliminar la necesidad de una noción holística que implica la singularidad de la teoría del todo.